Mira, en física hay un tema que en realidad a nosotros nos interesa. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Seríamos capaces nosotros de decir qué cosa no se está moviendo? Fíjate que en realidad hay diversas cosas que a nosotros nos sorprenden a diario. Tú me puedes ver detenido, pero para otra persona yo me estoy moviendo. Si esa persona viaja en un cohete y sale de la Tierra y me observa, va a ver que me muevo, porque estoy sobre la Tierra, y la Tierra se mueve. Y si sale del sistema solar, va a ver que la Tierra pertenece al sistema solar, y así todo lo que nos rodea se mueve. Por lo tanto, en estos momentos vamos a conversar qué cosa es movimiento. Y para hacerlo necesariamente tenemos que dejar algunas cosas claras. Marco de referencia, tener claro el concepto de trayectoria, marcar la diferencia entre distancia y desplazamiento, para desde esa perspectiva, teniendo aquello como base, entrar, establecer y desmenuzar el concepto de movimiento y penetrarnos en este fabuloso mundo que nos hablará sobre los tipos de movimiento. Partamos. Si te das cuenta, lo que aquí se menciona es que todo se mueve. Por lo tanto, ¿cómo podemos establecer qué cosa está detenida? Para eso trabajamos con lo que se llaman los sistemas de referencia. Un sistema de referencia es que tú estableces un punto fijo y a partir de ahí tú dices, ese es mi punto fijo y ese es mi origen, y de ahí yo establezco que la distancia que hay en relación a ese punto fijo. Esos son los marcos de referencia. Matemáticamente podríamos establecer lo que son tres: la recta numérica, plano cartesiano y un plano tridimensional, X, Y, Z, como marcos de referencia. La diferencia que hay, evidentemente ahí nos aparece el primer concepto. ¿Qué es lo que es la trayectoria? Por lo tanto, si ya he establecido que movimiento es cambio de posición con respecto a un punto de referencia, es cómo cambio esa posición con respecto a ese punto de referencia. Y es simple. Tú puedes continuar con cualquier tipo de trayectoria. Debes recordar que trayectoria es un concepto. Puedes tener una trayectoria circular, parabólica, zigzagueante, etc. Pero en cambio, la distancia es una longitud, es un cuánto. Y es un valor absoluto, es positivo, siempre es positivo. El desplazamiento, en cambio, es un valor vectorial. Tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido. Puede ser positivo, o puede ser negativo, o puede ser cero. En cambio, la distancia no. La distancia, salvo que tú estés detenido, y en ese caso la distancia es cero, vas a estar detenido, va a transcurrir el tiempo, pero no te mueves. Por lo tanto, en ese lapso de tiempo no has avanzado nada. El desplazamiento, si es que yo digo de aquí a este otro punto tengo 5 metros, voy y vuelvo, y voy a decir, mira, si he retornado a mi posición de origen, voy a decir, tengo 10 metros de distancia recorrida. En cambio, el desplazamiento, voy a tener 0 desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento tú lo calculas con desplazamiento final menos desplazamiento inicial. En cambio, la distancia tú simplemente vas sumando, la suma algebraica, 2 más 3, 5, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera tú sumas la distancia. En cambio, recuerda que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Desde ahí se parte. Distancia recorrida, entonces te recuerdo que es una longitud y que va acompañada de una unidad de medida. ¿De acuerdo? Que dependiendo del sistema de referencia pueden ser metros, centímetros, pulgadas, pie, etcétera, etcétera. Kilómetros, si tú lo quieres. Ahora, habiendo avanzado en eso, nosotros tenemos que avanzar un poco y meternos en este punto. Es cuando nosotros hablamos sobre velocidad y rapidez. Todo aquello que tenga una magnitud, una dirección y un sentido es un vector.
y aquello que solo tenga un valor numérico acompañado de una unidad de medida. En física hablamos de que es un escalar. Por eso hablamos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, teniendo presente que magnitud es todo aquello que es cuantificable, que es medible, que tú lo puedes medir, tú puedes determinar cuánto es. Eso es una magnitud. Por lo tanto, a partir de ahí tú defines magnitud escalar, magnitud vectorial. Y claramente la diferencia está en que entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial es que la vectorial posee módulo, dirección, sentido. En cambio, la magnitud escalar posee solamente el módulo, la magnitud, el valor numérico acompañado de una unidad de medida. En el caso de la velocidad posee magnitud, posee dirección y posee sentido. Podemos establecer, sin mucho temor a equivocarnos, que la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Estamos? Fíjate que si tú te pones a pensar en un movimiento circular, en donde lo vas a recorrer siempre con el mismo valor, con la misma rapidez, en ese caso estamos hablando de rapidez tangencial, porque se da por la tangente. Tangente, recuerda que toca un punto de la circunferencia. Entonces, esta rapidez que es tangencial, con la cual estás recorriendo el círculo, es constante, te vas a encontrar con la sorpresa que la velocidad es variable. ¿Y por qué es variable? Porque su dirección va cambiando. Cambia la dirección, cambia el sentido. Pero ¿qué es lo que no cambia? El valor de la velocidad. Por provocarse el cambio de velocidades, tú tienes aceleración centrípeta. Y si tienes aceleración, tienes fuerza. Y hasta acá dejamos este tema, porque el próximo tema que va a venir es el análisis y el estudio sobre los tipos de movimiento. Te agradezco, mi estimado amigo, el haber compartido estos momentos conmigo y nos estamos viendo. Cuídate mucho, mi estimado viejo, nos vemos.